porque el default se va dando, el default es la inflación es la contrapartida, digamos, el riesgo de contrapartida que tienes contra la moneda fiat, ¿no? ¿Y cómo solucionan los estados estos problemas de ajuste? Pues creando más masa monetaria, ¿no? A través de medidas políticas expansivas que todos conocemos, como el efecto twist, si no quieres incrementar los balances, el quantitative easing si quieres incrementar los balances, etcétera, etcétera, que acaban por terminar en inflación. Y ya hemos visto los primeros repuntes de inflación durante los últimos 4 años. Es probable que sigamos viendo repuntes de inflación en los próximos años de una manera que va a ser que va a asustar, ¿eh? De hecho, ya la Reserva Federal sabe que lo del objetivo de inflación del 2% se ha terminado. O sea, ya no hay ningún... yo no creo que haya ninguna persona dentro de la Reserva Federal que piense que vamos a tener la inflación el 2% en los próximos años. Eso es prácticamente imposible. Primero, con los niveles de déficit que tiene Estados Unidos. Segundo, con las políticas monetarias que quiere implementar Trump, que son más generadoras de deuda, por mucho que quiera o nos haga entender o que quiere reducir el déficit. Es mentira, no ha explicado cómo. Y tercero, porque todos los bancos centrales hoy en día sirven para financiar al tesoro y, o sea, no tienen como objetivo la estabilidad de precios ni la estabilidad de empleo. Eso es mentira. Están ahí para financiar al tesoro, porque el tesoro y los países son los principales clientes de los bancos centrales, y cuando eso sucede, lo que estás haciendo es monetizar deuda, y cuando monetizas deuda, lo que estás haciendo es producir inflación, que no es otra cosa que refinanciar tu abultada deuda en términos de pobreza futura, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a donde nos vamos. Es que es clarísimo el escenario, además. Sí, además que los creadores de la inflación son los más beneficiados de la inflación. Yo siempre he hablado de un conflicto de interés ahí brutal y estoy de acuerdo. Entonces, bueno, sé que no queremos sesgar opinión ni nada por el estilo, pero entonces sí que esperas, no quiero hablar de timings, pero sí esperas dentro de poco, por decirlo de alguna manera, que haya cierta corrección bursátil importante, ¿no? Lo digo por los pasivos, los inversores pasivos, que hablan de que haya entrado ese nuevo paradigma en el que, oye, compras y te olvidas y no hay que hacer nada más. Claro, es que se pueden pegar un tortazo. Yo siempre he dicho que entramos en una década donde quizá vuelva a funcionar mucho mejor la gestión activa que la pasiva. Esto irá por ciclos, pero es mi opinión, insisto, no quiero sesgar, pero es lo que pienso yo, tú también, ¿no? No, 100% de acuerdo. Estoy 100% alineado con lo que acabas de decir. Creo que en los próximos años lo va a hacer muchísimo mejor la gestión activa que la gestión pasiva. No porque sea más fácil la gestión activa ni nada por el estilo, sino simplemente por una cuestión de pura estadística. El Standard & Poor's 500 desde el año 2009, que tocó un mínimo en los 670 puntos, ha multiplicado por casi 10. Le faltan 650 puntos para multiplicar por 10. Esto supone una revalorización una yield del 16% anual. 16% anual es una exageración. Con capitalización compuesta un 16% anual por la regla del 72, supone doblar tu dinero cada 3 años y medio. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, 72 entre 16 más o menos con capitalización compuesta, cada 4 años estás doblando tu dinero. Supone enriquecerte de una manera muy rápida. Esto no es normal porque la rentabilidad histórica promedio, si tomamos las 500 compañías a lo largo de la historia, está en torno al 8-10% nominal. Decía Warren Buffett que todo lo que supere un 7% es sinónimo de ojo, cuidado, un 7% anual, que ya es bastante bueno, ¿no? Superando inflación, ¿no? Entonces, ahora estamos en términos de 16% anual. Esto es una barbaridad. Está cotizando el Standard & Poor's 500 a 30 veces beneficios, tomados los beneficios actuales. Si cogemos el CAPE de Shiller, que es el que ajusta por inflación y toma los beneficios de las compañías de los 10 años anteriores, está cotizando 37 veces el CAPE de Shiller, es decir, el Cyclical Adjustment por inflación, ¿no? 37 veces. Y si tomamos el Forward Pair, es decir, el que toma los beneficios del año 2025, está cotizando por encima de 23 veces beneficios. Es decir, 23, 30, 37. Estos son los niveles cuasi más altos de la historia. Solamente en el año 2000 estábamos en estos niveles. Por cierto, José, en el año 2000 la narrativa era la que había hoy. En el año 1999. Inteligencia artificial, solamente tienes que cambiar inteligencia artificial por Internet. Y yo recuerdo que estaba en la universidad en aquella época y se decía, no, es que Terra, es que Internet va a ser el futuro, es que no sé qué, no sé cuánto. Y luego resulta que Internet fue el futuro, se cumplieron las predicciones, pero la bolsa se pegó una leche, el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 de un 80%. Y el que entró en el año 1999, tardó entre 10 y 13 años en recuperar lo invertido. Estamos en un escenario que puede ser perfectamente parecido, ¿no? Y el otro día me decía uno, no, es que, claro, no estás teniendo en cuenta que los ingresos de las fans son mucho mayores. Claro que lo estoy teniendo en cuenta. Es que teniendo en cuenta
los ingresos de las FAN actuales, el Standard & Poor's 500 está cotizando 30 veces esos beneficios. Y si tomamos un crecimiento de 2 dígitos para el año que viene, 25 veces, esto es un 4% anual. 25 veces beneficios es 1 partido por 25, 4% anual de rentabilidad. Cuando tienes, por ejemplo, el bono americano cotizando por encima sin ningún tipo de riesgo. Y eso sí que está libre de riesgo, entre comillas, porque no hay nada libre de riesgo, pero sí que podemos tomarlo como que Estados Unidos te va a pagar casi siempre, ¿no? Entonces, joder, macho, es un poco de cuestión de sentido común. Decía, el otro día veía yo una estadística que decía que jamás en la historia el Standard & Poor's 500 había cotizado unos niveles tan altos y los 5 siguientes años había subido. No, siempre que había cotizado en estos niveles el Standard & Poor's 500 lo había hecho mal o muy mal, pero por una cuestión pura de estadística. Es que no puedes comprar pisos en la Castellana a 100 metros cuadrados a 1,5 millones de euros y esperar que suban otro 1,5 millones de euros los próximos 5 años, porque entonces hemos perdido lo que es el concepto de valoración intrínsecamente natural en el ser humano. No tiene ningún sentido. Tenemos que hablar de cosas con sentido. Claro, ¿no? Esto lo explicaba muy bien Javier del Valle, que dice que estos múltiplos altos quizás a un año vista no tengan tanto impacto, pero desde luego a 5 o 10 años sí que siempre han tenido un impacto, siempre han afectado y derivan en mucho menos rendimientos, ¿no? Quizá incluso décadas perdidas como habla Ray Dalio, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo. Yo, básicamente, para cerrar un poco el bloque, la liquidez realmente, mucha gente dice que ahora la bolsa es el tema de la liquidez, que puede tener razón, pero la liquidez al fin y al cabo no genera bienes y servicios, no genera riqueza, ¿no? Es como el dinero al final es un medio de intercambio, ¿no? No es nada más, ¿no? Entonces al final la economía siempre se ha movido por bienes y servicios, que es riqueza real, ¿no? Y eso es al final lo que tarde o temprano a largo plazo tendrá también a valorar las bolsas y las empresas y todo eso, ¿no? Entonces realmente no existen paradigmas mágicos y el hecho de que estemos con QEs realmente no va a generar una inflación crónica de activos ad infinitum. Es que es imposible, porque acabaríamos llegando a unos niveles totalmente absurdos, ¿no? Entonces llegarán caídas. ¿Qué pasa? Que muchos inversores, pues jóvenes, que quizá entraron a invertir, pues año 2010, 2011, 2012, claro, es que nunca han visto, salvo ese pequeño shock del COVID, nunca han visto un mercado bajista y se creen que no va a existir. Y eso es muy peligroso porque se puede llevar un tortazo gordo, porque el mercado, repito, no ha cambiado. Yo estoy más de acuerdo con lo que comentas. Ahora bien, pasando un poco, alejándonos de los mercados, porque claro, mucho más allá de los inversores hay seres humanos aquí en este mundo, ¿verdad? Y claro, este sistema de deuda, por ejemplo, yo escucho mucho a Dani en la calle también hablar de que la deuda es el motor de la economía, el crédito es fundamental. Entonces es verdad que la deuda per se no es mala, ¿no? Eso creo que todos lo entendemos. Pero claro, ya estos niveles de endeudamiento público, ¿no? De endeudamiento privado público, yo sí que, y esto lo he batido muchísimo, sí que me parecen obscenos e insostenibles y además muy perjudiciales para la sociedad, ¿no? Entonces quiero que me comentes un poco, vistos estos déficits, Estados Unidos al 6, Francia al 6, España pues al 3, 4, que parece que los hemos normalizado e incluso los tomamos como algo positivo. ¿Crees que es el sistema? Bueno, ya me has contado que no es sostenible, pero ¿a quién perjudica? O sea, ¿es bueno o malo? Y luego, ¿cómo podemos protegernos de él? Bueno, está clarísimo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que hemos entrado, la deuda no es mala per se, ni mucho menos. De hecho, el 97% de los intercambios son incompletos. Claro. Son incompletos significa que intercambiamos un bien presente por un bien futuro, ¿no? Con su respectivo tipo de interés, como coste de oportunidad, como indemnización por prestarte ese capital o lo que sea, ¿no? Son factores productivos contra bienes de primer orden, ¿no? Entonces, el 97% de la deuda de los intercambios son realizados con deuda, porque la moneda fiat es deuda, porque son obligaciones que vencen a la orden, emitidas, como son los depósitos bancarios, emitidas por los bancos comerciales, ¿no? Impulsadas por los... El problema no está en el nivel de deuda que haya, el problema está en la asignación del tipo de interés que se realiza sobre esa deuda. En última instancia es en el precio que le pones a la deuda. El problema está en que la deuda está intervenida, es decir, los precios vía tipos de interés o vía tasa interna de rentabilidad, que es la inversa del precio, como bien sabes, cuando hay una promesa de pago, José, pues tú sabes que al no producirse el intercambio en spot, tienes que asignarle un tipo de interés como... para ponerle precio a esa incertidumbre o al hecho de que puedan no devolverte esa promesa de pago. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.